Buen día, buenos días. En esta plática, básicamente, vamos a tratar puntos muy concretos con respecto, pues, al tema, como lo dice el título, tanatología, cuál es su importancia para el personal de salud. Y en la descripción de esta pequeña plática, pues menciona que las personas en general piensan que la tanatología solo tiene utilidad en ciertas áreas o solamente para ciertos momentos, para ciertas situaciones. Sin embargo, pues abarca mucho más que solamente lo que su nombre dice como tal. Entonces, por eso es de suma importancia no solamente para el personal de salud, sino para todos, pero además para que el personal de salud sepa cómo es que esto le va a servir para poder tener una mejor atención hacia los usuarios. Entonces, em, como tal, vamos a abordar estos puntos o se van a comentar estos puntos. ¿Qué es la tanatología? ¿Dónde la necesitamos? La pérdida no solo significa muerte, cómo lidiar con esta pérdida o cómo es que lidiamos con esta pérdida y que hay que tomar siempre en cuenta que el personal de salud también es humano. ¿Por qué me interesa abordar estos puntos específicamente? Pues justamente porque el objetivo es que identifiquen que no solamente la tanatología es como tal o solamente se reduce a lo que significa su nombre. Y justamente con eso empezamos. Empezamos con la parte de, bueno, tanatología, como su nombre lo dice, pues se divide en dos, etimológicamente hablando, tánatos y logos, ¿no? Tánatos, que pues tiene que ver con la muerte, y logos, que es el estudio de. Entonces, cuando nosotros hablamos de tanatología, pues se entiende justamente este concepto que fue la primera definición de tanatología, la ciencia de la muerte. Eli Metcalf, que ganó un premio Nobel, es un microbiólogo, si no me equivoco, y en 1901 él acuñó este primer término, pues se basó mucho en la etimología de la palabra. A partir de ahí, bueno, como la palabra lo dice, la gente siguió abordando solamente tanatología como el estudio de la muerte, la ciencia de la muerte, y en especial porque Kubler-Ross en 1972, que es considerada la madre de la tanatología, habló de la tanatología como la ciencia de la muerte y sus manifestaciones. Entonces, a pesar de que sigue, ya empieza a abordar más cosas, no solamente la ciencia de la muerte, sino que ahora le agrega sus manifestaciones, pues sigue como rondando alrededor del enfermo terminal, porque además ella hace estos estudios y empieza a acuñar estos términos y los procesos de duelo, que son los más conocidos, los que ella acuñó, eh, por este trabajo con el enfermo terminal, basándose en las descripciones y observaciones que realizó de estar con ellos, de estar en contacto con ellos, para ofrecer, bueno, un diagnóstico y mediante este determinar qué acciones seguir con respecto a este acompañamiento al enfermo terminal. Ya en 1991, 1990, entonces empieza a definir la tanatología ya como una instancia de atención a los moribundos y sus familiares, ¿no? Palabras que ella usa. Es entonces a través de la labor de la tanatología que hace sentir a estos pacientes, pues no como tal, como la palabra lo dice, como moribundos, ¿no? Sino miembros útiles y valiosos de la sociedad a pesar de la situación en la que se encuentran. Entonces, ella empieza creando clínicas cuyo lema es ayudar a los enfermos en fase terminal a vivir gratamente y sin dolor y respetando sus exigencias éticas. Ahora, eh, sigue pasando, a pesar de que ya tenemos una concepción más amplia de lo que es tanatología. Hasta la fecha sigue sucediendo, por ejemplo, que cuando yo ofrezco mis servicios, hay personas
que se sienten como no agredidas, pero sí sorprendidas de es que no me estoy muriendo o es que todavía no se muere o no, no, muchas gracias, espero que no se muera. Entonces, entendemos, ¿no? Porque la mayoría de la gente supone esto, que cuando nosotros como tanatólogos llegamos y, bueno, si lo necesitas o si lo requieres, es pensando en que pues va a haber una muerte o va a haber una pérdida humana como tal, o que ya nos encontramos con enfermos terminales. Y va mucho más allá. ¿Por qué? Porque la tanatología ya no solamente es considerada como la ciencia de la muerte. Y la necesitamos en muchos ámbitos, en muchos aspectos, en muchos campos y abarca muchas áreas. La que nos interesa, pues como tal, es en la parte clínica, el ámbito hospitalario, salud mental, pero pues estamos hablando de que también abarcamos áreas y campos como educación, investigación, apoyamos en discusión de casos, incluso en partes de servicio comunitario y podemos entrar y abordar, apoyar en varias áreas. Por ejemplo, la bioética, la área científica como tal, hacer investigación, humanística, místico-religiosa, estética, étnica, etcétera. Con personal de salud, la mayoría de lo que abordamos entonces son, por ejemplo, el ámbito hospitalario con el acercamiento a los pacientes, con el acercamiento a los familiares, con también el acercamiento al mismo personal de salud, que desafortunadamente muchas veces es quien más lo necesita porque como en general sabemos, existe el síndrome de burnout. Entonces, muchos del personal de salud de varias áreas o de la mayoría de las áreas, al estar en contacto con este cuidado y esta atención al otro, empieza a generar este burnout, que es básicamente la sobrecarga de trabajo por el estar atendiendo a otros. Y no porque necesariamente sea mucho trabajo, puede ser que sí, sea mucho trabajo, sean muchos pacientes, pero lo que en realidad causa el burnout es el tener que estar teniendo esta atención constante sin tener una atención propia. Entonces, no tomamos en cuenta muchas veces que el personal de salud está en este proceso que puede llegar hasta tener este síndrome de burnout y pues al estar atendiendo a las personas, el estar atendiendo a los pacientes, pues genera más burnout al personal, pero además genera que no se pueda dar una atención completa, una atención holística al paciente y entonces, pues empieza a perder, ¿no? Se empieza a romper todo este proceso que deberían de llevar a cabo, ¿sí? En conjunto. También, por ejemplo, con respecto a la bioética y la discusión de casos, debido a que muchas veces el mismo personal de salud requiere el tener que a veces intervenir cuando la familia o cuando los otros, incluso compañeros dentro de la misma atención, no se dan cuenta cuando llega este momento de soltar. Entonces, eso también es muy importante que el personal tenga toda esta visión de la tanatología, de las pérdidas, de los duelos, de la muerte digna, de el dejar ir y el darse cuenta de que, bueno, sí atendemos también la parte de la muerte. Entonces, todas estas áreas es donde abarcamos o donde entramos y como se darán cuenta, por eso es la importancia de que ustedes tengan de toda esta información, aunque
solamente es una invitación como tal a meterse de lleno en todos estos temas. Cada uno de ellos nos podría llevar mucho tiempo de irlo explicando uno por uno. Por eso solamente es como el comentarlo de forma amplia, de manera amplia, para que ustedes tengan estas ganas de entrar a identificar cada uno de los temas, cada una de las áreas, cada uno de los ejemplos que podríamos tener con respecto a esta intervención. Entonces, la necesitamos, como les comparto ahí, prácticamente donde sea que haya humanos. En el lugar en el que haya personas es el lugar en el que necesitamos la tanatología, porque algo que es inevitable, pues es la muerte, pero no solo la muerte. Justamente como tenemos aquí, la pérdida no solo significa muerte. Y en el hospital y en general, la gente está sufriendo pérdidas, no solamente porque tenga personas con enfermedades terminales o porque de veras haya fallecimientos, sino porque nos empezamos a orientar a cualquier pérdida significativa que tenga el ser humano. Por eso, en el lugar donde haya humanos, ahí necesitamos tanatología. Aun cuando estas no tengan que ver con la muerte o con los enfermos terminales. Por esto es importante, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida. Incluso el crecer es una pérdida. Por lo tanto, cuando nosotros entramos al hospital, estamos rodeados de personas con pérdidas. Separaciones, pérdidas de miembros del cuerpo, pérdida de salud, pérdida de ilusiones, pérdida de expectativas. Estamos con personas que están sufriendo de una u otra manera o de ambas. No solamente física, sino también emocional y psicológicamente. Por ello es que hay que empezar a cambiar esta visión. Ya afortunadamente, gracias a todas estos espacios que tenemos de hablar al respecto, de presentar este tipo de temas, es que la visión de la tanatología empieza a cambiar y la gente empieza a recibir esta ayuda, la gente empieza a recibir esta información y a darse cuenta de que, bueno, sí necesitamos este apoyo ante cualquier pérdida significativa. La más significativa de todas, pues claramente es la muerte, porque además, pues es universal, es irreversible, es inevitable, que son como las tres grandes características de la muerte, pero no solamente es ante esa pérdida, sino ante todo lo demás que podemos perder. Ejemplo, tenemos pacientes todos los días que tienen estas pequeñas pérdidas que a lo mejor nosotros no las identificamos como tal, pero es importante que empecemos a identificarlas porque pues son importantes para los pacientes. Tenemos pacientes, por ejemplo, con diabetes, muchos, y cada vez pareciera que es más, e incluso ya lo empezamos a ver como algo común, normal, ya es una enfermedad incluso esperada. Sin embargo, imaginen una persona cuando tiene este diagnóstico. Es decir, cuando se le da esta información, ¿sabe qué? Con respecto a sus estudios, hemos detectado que ha pasado esto y esto y esto, entonces usted tiene diabetes. Para nosotros se ha vuelto tan común que a lo mejor ya no lo tomamos en consideración, pero el dar esa información, y ese solo es un ejemplo, hay muchas otras enfermedades crónicas o crónico-degenerativos que a la persona sí es un choque, para esta persona sí es un choque al recibir esta información por todo lo que viene después de. No es un diagnóstico de muerte, no es una enfermedad terminal. Sin embargo, sí llega a modificar todo lo que tiene que hacer en adelante. Va a empezar a tener que pensar más allá de solamente bueno, ahora
tengo diabetes, sino, bueno, ahora tengo diabetes y tengo que empezar a comer de tal forma, evitar comer tal cosa, ahora me tengo que estar checando la glucosa, ahora tengo que estar llevando un calendario de medicación, que poner mis horarios, tengo que tener ciertas restricciones, tengo que empezar a cambiar ciertas formas de mi vida en general. Y además, eso también va a impactar en las otras personas que están a su alrededor, tanto por la forma y digamos que las emociones, el humor, el duelo que va a llevar a cabo esta persona y cómo le va a pegar a sus familiares y a las personas que están alrededor. Además de que, pues estas otras personas también van a tener que modificar ciertas conductas para poder apoyar y cuidar al paciente. Entonces, si se dan cuenta, no es un tema que se esperaría que tuviera un impacto fuerte hablando de que necesiten un tanatólogo, ¿no? Pero habrá personas, e incluso seguramente las han visto, que a pesar de que tienen el diagnóstico, a pesar de que tienen toda la información, se niegan a llevar a cabo estos cambios y llevar a cabo estos pasos justamente porque no han llevado un proceso para aceptar esta pérdida. Y entonces justamente llegamos a el que tenemos que aprender a lidiar con las pérdidas. Y el que nosotros podamos detectar justamente el ejemplo que les estaba poniendo es cuando nosotros podemos apoyar al paciente con este conocimiento. Si nosotros tenemos este conocimiento de cómo es que se dan, qué es una pérdida, cómo se da la pérdida, cuál es el proceso que viene después de la pérdida, que es como Judith Biertz dice, una consecuencia de las pérdidas es el duelo, que se inicia ante el conocimiento de la misma. Y el proceso de duelo que más conocemos, como les decía, con el inicio de qué es la tanatología, es el que construyó Elizabeth Kubler-Ross, que son estas 5 fases que vemos o sea, ya estas 5 fases son incluso parte de la cultura pop, porque las vemos incluso en televisión o en internet, en memes, ya forma parte del conocimiento general, ¿sí? Que es negación, ira, negociación, depresión, aceptación, ¿sí? Es como el proceso que conocemos. Ahora, no es la única construcción o los únicos pasos que podemos identificar, porque también depende de qué tipo de pérdida se tenga, cómo es que lo estamos vislumbrando, e incluso, pues el primer paso que la mayoría ya de los autores más modernos ha establecido ante cualquier pérdida es un punto llamado el pérdida impactus, que es el shock previo al duelo. Es decir, cuando nos llega la noticia o cuando nos damos cuenta de esta pérdida, lo primero no es la negación, lo primero es el shock previo al duelo. Si usted tiene diabetes, ¡pum! Shock. ¿Sí? Es lo que conoceríamos también como el balde de agua fría. Cuando se pasa esa sensación de shock, esa sensación del agua fría, es cuando entramos entonces a la negación. Y a partir de ahí, bueno, podemos ir y venir, por eso también lo pongo como en una curva, como pues no es lineal, podemos ir, podemos regresar, podemos saltar, podemos adelantar, porque además cada uno tendrá su propio proceso de duelo. También podemos verlo, por ejemplo, con ciertas otras etapas. Uno que me agrada más actual es el de Alba Payás, que propone un modelo que se llama integrativo relacional y que más bien las llama, más que un proceso, son tareas, ¿no? Las tareas del duelo.
Y entonces, como su nombre cambia, pues ya no son pasos a seguir, sino más bien son tareas a completar. Y el duelo se convierte como tal en un trabajo, ¿sí? No es solamente, bueno, es que va a pasar, no, tenemos que trabajar en él, tenemos que empezar a identificarlo primero y trabajar estas tareas. Las tareas las llama trauma, protección, integración y crecimiento. Em, o sea, esta ejemplificación que voy a poner es justamente una que vivimos muchos, si no es que todos, o la mayoría. Por ejemplo, cuando empezamos con este proceso de pandemia y el proceso de cuarentena. Con el trauma, lo que nosotros llegamos a pensar o a decir fue, bueno, pues es que no lo puedo creer, o es un invento, o incluso los que, la forma de trabajar el trauma fue, no, pues yo no tengo miedo, voy a seguir haciendo mis cosas, pues no creo que pase nada, o aquellos que decían, pues es que de algo me tengo que morir. Todo esto lo vimos, ¿no? Todo este tipo de reacciones. Y era el estar manejando el trauma, el primer acercamiento a este shock, ¿no? Después del shock. Después, la protección. Con la protección empezamos a ver, bueno, cuáles eran las consecuencias reales. Eh, Porque además fue llegando de forma gradual, no fue de un día para otro, sino que lo empezamos a ver de lejos, y al empezarlo a ver de lejos fue cuando empezamos con este, bueno, no lo puedo creer, es un invento, etcétera, etcétera. Y después de esto, con la protección, es cuando nos damos cuenta o se fueron dando cuenta de que era real, o sea, no nos lo estaban inventando y de verdad estaba pasando. Entonces, en la protección es justamente la gente se empieza a cerrar o empieza a buscar culpables. Entonces, empezamos a escuchar cosas como, pues míralos, es que no se cuidan todos estos, ¿cómo es posible? O qué le costaba a los chinos comerse una quesadilla. Hago compras de emergencia y entonces la gente se empezó a llenar de cosas en su casa que a lo mejor en ese momento no necesitaba y otras personas sí. Entonces empezamos a generar todas estas reacciones de, bueno, ¿cómo me protejo ante esta situación de trauma para no sentir aún más pesada la pérdida? Después integración, en donde empezamos a darnos cuenta de, bueno, pues a pesar de esto, a pesar de la situación, sigo aquí, sigo manteniéndome o voy a tratar de seguir manteniendo. Entonces empezamos a identificar conductas como, pues afortunadamente mi trabajo me permite estar en casa o me emociona que hay nuevos diseños de caretas, nuevos diseños de tapabocas, ay mira qué bonitos, y en lugar de desanimarme, pues estoy valorando mi salud, hago videollamadas, ¿sí? Empezamos a tratar de integrar lo que tenemos aún, a pesar de el trauma inicial. Y eso nos lleva entonces al crecimiento, ¿no? En el momento en el que podemos continuar y podemos em, aceptar y empezar a buscar nuevas formas de vivir de esta manera, a pesar de todo. Entonces, ya estamos como muchos en este punto, pero pues también vean todo lo que nos llevó, ¿no? O sea, estamos hablando de un proceso de más de un año. Sí, entonces ya estamos en este momento de, bueno, entiendo a los que tienen que salir y trabajar, me acostumbro a la protección que debo tener, pues busco formas de ponerme creativo, ayudar a otros, ver a mi familia, además de, bueno, las otras ventajas que nos permiten como tener esta parte del crecimiento, que bueno, son las vacunas. Y esos mismos pasos se pueden llevar con los pacientes.
¿no? En tratar de ir comentando, bueno, pero sí vas a tener que volver vas a tener que modificar tu vida, pero y se les empieza a plantear como para que puedan ir siguiendo estos pasos. Em, Desafortunadamente, en estos procesos de duelo hay como predeterminantes que dictan normas y formas de cómo la gente debería lidiar con una muerte o con una pérdida. Y esto lo conocemos como tautología tanatológica simple, que nosotros conoceríamos o identificaríamos como frases de motivación o frases de apoyo que ya están preconstruidas, pero en realidad no generan un cambio en la persona. Entonces, habría como que evitar tratar de dar estas frases de motivación preconstruidas y más bien empezar a tener una mayor empatía con respecto a, bueno, yo me imagino, y como les decía, esto tiene mucho que ver con la empatía, yo me imagino cómo se debe de sentir esta persona. Si yo estuviera en su lugar, lo menos que querría escuchar sería échale ganas, o pues sí, no te preocupes, ¿no? El tiempo lo cura todo. Ese tipo de frases, como les decía, que ya tenemos pues muy, muy establecidas, pero lo que en realidad importa aquí es el que nosotros estemos ahí para escuchar y para tratar de dar soluciones o proponer soluciones, porque tampoco se las vamos a extender, ¿sí? Como decía, más que proceso de duelo, es el tener tareas del duelo. Es un trabajo personal de cada uno y de cada duelo, además. Ahora, regresamos al por qué la importancia o para el personal de salud. Y es justamente este punto, y que no se debería de olvidar, pues nunca. El personal de salud también es humano. Hay veces en las que damos por sentado que, bueno, pues es que es mi trabajo y yo es lo que hago y es a lo que me dedico y entonces tengo que ser fuerte y no tengo que mostrar mis sentimientos. O sea, tampoco la idea es que se pongan a llorar con el paciente o traten de arreglar las cosas por ellos, no. Pero también tienen que pensar que sí, el personal de salud, al ser también humano, pues también pasa por estas pérdidas, también siente estas pérdidas. Y justamente como venía diciendo, como el personal de salud necesita ser empático, necesita generar esta empatía, entonces también puede llegar a sufrir esta pérdida y llevar su propio duelo con el paciente. Por ejemplo, cuando se establecen ciertos vínculos con los pacientes o cuando tenemos una proyección fuerte con el paciente. Es decir, por ejemplo, pues yo no puedo tener o me cuesta mucho trabajo el atender a niños porque pues me recuerdan mucho a mis hijos. Entonces, me cuesta mucho trabajo el atenderlos sin yo salir muy desgastada emocionalmente, justamente por esta conexión y esta proyección que yo hago de mi propia vida familiar, de mis propios sentimientos hacia mis hijos y cómo los proyecto en estos otros niños. Entonces, si estos niños sienten una pérdida o tienen una pérdida grande, entonces yo voy a sufrir con ellos porque tengo esta proyección. Ahora, no, y lo más importante de todo es que tenemos que aceptar esta parte de nosotros como personal de salud, ¿sí? No podemos negarla. Y el negarla es lo que causa mucho más daño y lo que puede llevar mucho más fácil al síndrome de burnout, a quemarnos por este desgaste emocional de sentirlo
pero el decir, no, no, no puedo sentirlo. No, sí podemos sentirlo, solamente tenemos que aprender a trabajarlo. Tenemos que aprender y buscar herramientas como evitar que nos afecte demasiado, pero no podemos evitar estos sentimientos, no podemos evitar tener esta empatía. Y si perdemos esta empatía, entonces ya no podríamos dar un buen, pues sí, no, no podríamos llevar a cabo bien nuestra labor y cumplir con nuestros objetivos de cuidado hacia los otros, tratando de evitar tener estos sentimientos. Entonces, aceptamos que estos sentimientos existen, aceptamos que nosotros también perdemos muchas veces con los pacientes, pero tenemos que buscar herramientas de cómo esto no nos afecte de sobremanera, ¿sí? Por eso es importante que todo personal de salud tenga un acercamiento a la tanatología, viéndola mucho más allá de únicamente el, la ciencia que se encarga de la muerte o el estudio de la muerte y los enfermos terminales, sino como una materia, un estudio, una ciencia que nos ayuda a cómo lidiar con las pérdidas y estos sentimientos em, de tristeza, de negatividad, de depresión, todo lo que nos llega con la pérdida y el duelo, cómo lidiamos con ello para poder seguir trabajando y para poder continuar con nuestra labor y nuestros ámbitos, no solamente el profesional, sino también el personal. Entonces, pues espero que esto les haya servido como para un acercamiento, generar interés en que se acerquen, busquen, revisen más allá todos y cada uno de estos espacios y estas áreas y conocimientos que les ofrece la tanatología, porque de verdad, si cualquier persona que se acerque a ellos, le va a ayudar mucho en todos los aspectos de la vida, porque desafortunadamente, pues todos, como les decía, tenemos pérdidas y tenemos pérdidas en todo momento de la vida. Lo mejor es saber qué hacer con ellas para que así, si nosotros estamos bien, podemos ayudar a los demás a estar bien. Pues muchas gracias, espero que les guste y pues espero sus comentarios. Hasta luego.